Bueno, saludándolos nuevamente, llevando luz a un mundo en tinieblas. Por favor, es importante saber escuchar y prestar atención a todas las videoconferencias que se van a iniciar o que se han iniciado a presentar por este canal de YouTube. Se hace necesario que el ser humano comience a razonar de una forma inteligente, a comparar las evidencias, los documentos que se van a mostrar para cada una de las temáticas para que usted por favor entienda con esa mente inteligente que tiene. Así que iniciamos con el siguiente texto de Job, capítulo 34 del 1 al 4. Y dice así: Además Eliú dijo: Oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. ¿Ve? Así que el ser humano y el mundo ya se ha llenado demasiado de muchos dichos y de muchas enseñanzas y doctrinas y culturas y tradiciones que sinceramente, sin importar religión, raza, etcétera, el ser humano ha estado muriendo. Yo lo que quiero recalcar, como siempre en cada una de las videoconferencias, es que las enseñanzas del sabio del universo, de Dios, del Supremo, son para que el ser humano entienda, comprenda, pueda poner en práctica de una forma inteligente, habiendo razonado, y que pueda decidir si realmente le conviene o no, porque las enseñanzas del Supremo son para nuestro beneficio, para pasar de muerte a vida. Y comience usted de esa forma inteligente a razonar sobre lo que se le está mostrando en estas exposiciones de videoconferencias para que usted decida. Vamos a mirar en comparación de estos mismos textos, pero es solo el verso 3 y 4 en la siguiente versión. En la siguiente versión dice: puesto que el oído atento, ¿sí? Por eso es necesario estar escuchando con atención. No cuerpo presente y mente ausente, no, cuerpo y mente unificados para que usted por favor entienda. No se le olvide que Nehemías 8:8, por favor búsquelo. Nehemías 8:8 dice que se tiene que leer claramente y ponerle el sentido de modo que se entienda la lectura. Y ahí especifica que la lectura es en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, Torá, Tanaj, no sé cómo lo llamen ustedes, para que usted pueda entender lo que está allí escrito. ¿Listo? Dice: puesto que el oído atento juzga de los razonamientos, como el paladar discierne por el gusto de los manjares. Oiga, examinemos bien por nosotros el punto y veamos de común acuerdo lo que sea más verdadero y acertado. ¿Ve? Así que punto por punto vamos a estar exponiendo la fe, la iglesia, el bautismo, el reposo, el ayuno, el 666, etcétera, todas estas cosas. ¿Listo? No se les olvide que nadie puede por iniciativa propia, interpretación personal, explicar como uno quiera, porque ningún ser humano tiene la mentalidad del Supremo. Romanos 11:33 lo dice: la sabiduría del Supremo no se puede medir. ¿Listo? Nadie puede venir a explicar sus hechos. Así que lo que tocaba era haber estado atento, oído atento, para conocer el verdadero carácter del Supremo y poder entender, comprenderlo, y empezar a practicar y empezar a difundir estas enseñanzas. Que no solo yo, sino la comitiva principal, esa comunidad maravillosa que estamos practicando estas enseñanzas, y ahora queremos que el mundo también las escuche y tome la decisión por sí mismo, de una forma libre y voluntaria. Ahora en esta otra versión dice: si podemos distinguir los sabores, podemos distinguir las palabras. Así que examinemos este caso y veamos quién tiene la razón. Es importante ver quién tiene la razón. Si el único que tenía la iniciativa propia, que podía venir a interpretar, que podía venir a explicar, es el Supremo, o es el hombre con su mente carnal. Carnal quiere decir que no piensa sino en lo vano, en lo material, no mira más allá, porque no entiende de la vida, porque ningún ser humano tenemos la capacidad. Yo era uno igual. Yo también tuve que dejar esas cosas, tuve que aprender. Y aprendí gracias a la vida del Supremo. Ahora, por favor, vamos a leer entonces el siguiente texto. Es importante, como siempre lo reitero, que por favor, es importante que se analice cada cosa. Dice Proverbios 18:15, en dos versiones lo leemos. En la primera que dice: el corazón entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Ve? Los verdaderos sabios buscan la verdadera ciencia, la ciencia que es interna, la ciencia que no es externa como la que tienen las personas o los seres humanos hacia lo de afuera, y ha mantenido oculta la ciencia real, que es la interna, la de nuestro propio cuerpo, nuestra materia.
la más importante de todas, esa que se descuidó, se dejó a un lado por la externa. Pero en esta otra versión el mismo texto dice: las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. ¿Ve? El conocimiento que se les está brindando a ustedes aquí es el de, por fin, en la búsqueda que tienen muchos seres humanos de entender y comprender lo que realmente Dios nos dejó, que está por escrito, poder comprenderlas. Pero ¿si ve cómo nos llama? Los seres humanos son personas inteligentes. Humanamente hablando, han hecho muchas cosas, y algunas que parecen buenas y otras pues ya son demasiado perversas. Pero a pesar de que esas que parecen buenas han llevado al ser humano al mismo destino, al mismo final lamentable de la muerte, eso demuestra que sí hay inteligencia. Ahora necesitamos utilizar esa inteligencia en lo que nos conviene y es para la vida y es para todos. Es para unirnos y salir de este caos. Necesitamos que el ser humano esté dispuesto a escuchar lo diferente. Hay muchas personas que ya se han cerrado como si ya todo se hubiera mostrado, como si no hubiera una salida, pero sé que hay personas que se preguntan que las cosas tienen que ser diferentes, que han visto que hay una forma diferente, o no la han visto, pero sí suponen, y si anhelan, si quieren. Y créanme que ya llegó el momento gracias al conocimiento del Supremo. Por favor, vamos a hacer un énfasis ahora también, muy importante, en el siguiente texto. Atentos, por favor. ¿Por qué les digo que atentos? Porque el ser humano, le repito, no ha prestado atención a la más importante y lo que está en juego es la vida. Por eso la información de las enseñanzas que les estoy brindando, que vienen de parte del Supremo, es para que el ser humano mañana esté viviendo. Y dice Lucas 8:18, lo vamos a leer en dos versiones. La primera dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Ven? ¿De qué está hablando aquí el texto? ¿Qué es lo que hay que oír? ¿Y qué es lo que se dará y qué es lo que se quitará? Pues en esta otra versión dice así. Por eso lo bonito del lenguaje divino. Dice: por tanto, mirad de qué manera oís mis instrucciones, pues a quien tiene se le dará, y al que no tiene, aún aquello mismo que cree tener se le quitará. ¿Ve? Créanme, señores, que hasta ahorita están saliendo las instrucciones de parte de este servidor, de este exponente de las verdades que recibió del Supremo. Así que tengan cuidado cómo oyen, porque depende de cómo oigan, van a poder entender y comprender. Nada de lo que les voy a mostrar es igual o similar a lo que ustedes están viviendo o pensando, porque eso lo dice la Escritura. No hay quien busque la vida, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Todos se desvieron a una, ¿ve? Así que como ninguno, incluyéndome, yo estaba en ese camino, me tocó aprender a oír, a escuchar las instrucciones, porque aquí se habla del conocimiento de la vida. Y como las personas, los que crean tener algo, créanme que eso se va a quitar, porque no hay nada de realidad en eso. Empezando que estas instrucciones que se están dando son para que el ser humano aprenda a vivir, pero que se haga responsable de él mismo. Lo que pasa es que nos regalaron o enseñaron conceptos que vienen equivocados desde hace tanto tiempo, desde las primeras personas que eran cortas de mente en la evolución mental. Y hay un concepto errado de dioses, porque no hablemos solo del Supremo, del original, o de dioses que te brindaban apoyo, te brindaban salud, te brindaban trabajo, te brindaban hasta una pareja. O sea, un ser externo que te daba las cosas si tú le pedías, si tú le hacías sacrificios, si tú le eras fiel, y un poconón de cosas equivocadas. Porque las enseñanzas del Supremo son para que al adquirir un conocimiento, usted y yo entendamos que la responsabilidad es de nosotros, del trabajo, de la dirección de la vida que llevemos, de la pareja que tengamos, ¿ve? Pero necesitamos el conocimiento correcto. Y ese es el que estamos empezando a exponer, para que usted tenga la oportunidad de decidir, de tomar una decisión, pero libre y llanamente y de una forma completamente racional, no de que porque sí. Ahora, entendiendo hasta ahora el momento lo que les estoy diciendo, en el mundo cristiano hay una creencia de que viene un tiempo en que las personas no van a querer escuchar la verdad. Pues déjenme decirle que ese tiempo es lo mismo en el que ha estado viviendo la humanidad. Ese tiempo es el de siempre. La humanidad no ha cambiado. Mire, vamos a leer el siguiente texto y lo vamos a analizar y verá, vamos a entrar en razón. Dice así, vea: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Ese día siempre ha estado.
porque cada vez que el Supremo ha venido a entregarlas, no han sido aceptadas, porque él viene a hablar es de vida, no de muerte. Y el ser humano tiene un chip muy berraco de que es normal morir, y es una mentira. Nuestro cuerpo no fue diseñado por un humano, que lo que inventa es perecedero. Es más, ahorita todas las cosas que hay las hacen con fecha de caducidad por el consumismo. En cambio, el Supremo no. Lo que pasa es que las leyes de mi cuerpo, el responsable de ellas soy yo. Ahora tengo que aprender cómo. Y por eso se están brindando las enseñanzas que Él me dejó, para que aprendamos y nos unamos. Para que la falta de humanidad, la falta de empatía, ese orgullo malo, esa mala voluntad que hay en el ser humano, no digo en todos, ahorita ya hay muchos, y quiero felicitarlos a ellos. Ojalá estos videos les lleguen a estas personas, y si usted conoce a alguno, por favor compártaselo. Personas así llenas de amor por el prójimo, llenas de humildad, llenas de humanidad, llenas de empatía. Esas son las que tenemos que hacer eternas. Esos son los que tenemos que cambiar el mundo. El mundo se tiene que llenar de la realidad. Y terminamos diciendo, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes, por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. ¿Ve? Por eso le digo, por eso dice la Escritura que el ser humano es carnal, o sea, sus pensamientos son a lo humano. Y no estoy diciendo que sea malo querer una casa o tener una pareja o una buena fuente de ingresos. Lo que estoy diciendo es que en la búsqueda de eso se están perdiendo millones y millones de vidas, porque no priorizaron la vida y lo que hicieron fue aprovecharse en unos de otros. Y sigue diciendo, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. O sea que el ser humano se llenó de cuentos. En esta otra versión dice, y cerrarán sus oídos a la verdad y los aplicarán a fábulas. ¿Ve? Cuentos, fábulas, mitos, leyendas, todo eso es lo mismo. Una sinfonía de errores de los mismos seres humanos, inventos. Y todos, no hablo de solo Israel, que está lleno de mitos, cuentos y leyendas. Todo el mundo está igual, desde antes de Israel y post a Israel, junto con él. Ahora vamos a leer para que analice, por favor. Es importante que analice lo siguiente. Y va a caer en cuenta que ese tiempo que dicen que va a venir, ya está. Eso está aquí en 1 Timoteo 1, 4 al 7b. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Sí ve? Mi iglesia lleva 200 años. Pedro fue el primer papa. La tribu de Israel. Los patriarcas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora la peor. Vino el hermoso Jesús. Lo eliminaron. No lo entendieron ni lo comprendieron, pero sí se pusieron a hablar de él, supuestamente para bien y otros para mal, pero ambos están en el mismo al no entender quién fue ese hermoso o quién es ese hermoso. Entonces fue a abusar de las palabras del Supremo, a robarlas y ponerlas en un pensamiento por vivencias personales que no tienen nada que ver con la realidad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es Dios el que se tiene que acomodar a todas las mentes? ¿O son las mentes las que tienen que aprender el conocimiento de Dios para poder cambiar el destino y el rumbo? ¿Es usted el que entra a una fábrica a imponer sus leyes, o es usted el que ingresa allá a respetar y a manejarse bajo un reglamento interno? Ahora, el reglamento interno de una empresa es para beneficio de la empresa. En cambio, las enseñanzas del Supremo Hermoso, del Sabio del Universo, son para beneficio de nosotros. Así que comencemos a hacer el análisis. Miren, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe y las verdades. Así te encargo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Imagínense que es un mandamiento de amor, y el Dios que han enseñado es un Dios que castiga, un Dios que se aira, un Dios vengativo y un poco de cosas que no se ha entendido porque no conocen el lenguaje divino. Y malforman los textos de la Escritura y no saben ni siquiera qué tan real fue eso, por qué se escribió o de parte de quién venía eso. Por eso, a partir de este momento, por favor, dése la oportunidad de escuchar las enseñanzas para que usted comience a hacer la diferenciación entre la realidad y la mentira, entre la vida y la muerte. El 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Ve? En otra versión dice charlatanería. ¿Ve? Y sigue diciendo el 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Doctores, maestros, líderes, como se quieran llamar, que les hacen preguntas y como no tienen la respuesta, responden de una manera chistosa. Y se afirman a un solo texto.
Eso es un berraco pretexto. Necesitamos unas enseñanzas claras y esas no las pueden dar el ser humano, tienen que haber sido dadas del Supremo. Ahora, por favor, ¿cuál ha sido el daño que han hecho estas fábulas, estos cuentos, esta charlatanería, estas genealogías, estos supuestos inicios que llevamos 200 años, como me dijo una vez un pastor con el que hablé? Nosotros la iglesia llevamos 200 años así y usted viene a decir que estamos en un error. Yo le dije, por favor, yo no le estoy diciendo, le estoy demostrando que usted no quiera salir de ahí, ya es cuestión personal, pero debería tener su iglesia la oportunidad de escuchar y que de ahí tomen decisiones. Si siguen creyendo en fábulas, en charlatanería o cuentos, o se asumen a la realidad. Porque eso que ustedes tienen llevando 200 años de creencia es lo mismo que ha matado a tantos seres humanos de su misma iglesia. En cambio, las enseñanzas reales van a darle vida y a la verdadera iglesia, que no son las paredes. Mire, entonces vamos a analizar cuál fue el daño tan grande que han hecho estas cosas. Y dice el texto de la siguiente manera en Isaías 52 y 3. Porque yo vine al mundo y no hubo nadie que me recibiese. ¿Por qué no hubo nadie que lo recibiese al bendito, al Supremo? Porque las ideas y los conceptos y el carácter de Dios que se ha regado es equivocado. Creen que Dios está por allá en el cielo mirándonos de no sé a dónde y de hasta dimensiones y un poco de cosas que hablan, cuando Él ha estado aquí entre nosotros. Ese es un tema que les voy a mostrar en una apertura mental de unas 2 ocasiones en las que ha estado, de las tantas. Solo les voy a mostrar unas 2 para que ustedes mismos razonen. Es más, comiencen a razonar ya. Si las enseñanzas, como dice Oseas 8:12, las escribió Él mismo, ¿quién tiene la mente de Dios para poderlas explicar? Gracias a la vida, que las dejó por escrito para poder Él sustentar. Porque que apareciera decir yo soy Dios, no, ¿quién le va a creer? No es que Él no viene de una manera estrambótica como lo enseñan. Él se asemeja a nosotros para poderse hacer entender, porque Él no quiere que lo reconozcan o de la forma tan, discúlpenme la expresión, idiota que lo harían los seres humanos, sino más entre humanos se idolatran de una manera tan chistosa. Él es un ser tan libre y tan sencillo. A Él no le gusta eso, a Él le gusta la sencillez. El verdadero respeto no es por las cosas estrambóticas que se hagan, sino por la obediencia y el respeto por la vida. Así que Él mismo lo ha hecho. Entonces por eso dice, porque yo vine al mundo y no hubo quien me recibiese. Ahora no vayan a decir, usted sí lo recibió. No, yo tampoco supe con quién hablaba. Fue gracias al conocimiento escrito que comenzó a mostrarme, y no solo a mí, le repito, a la comitiva principal. Gracias a eso está la oportunidad de poder difundir las verdaderas enseñanzas y que usted tome la decisión, porque eso es personal e intransferible. Dice, llamé y no hubo quien me escuchase. Obvio, ¿no ve que Él viene mostrando la vida, no la muerte? Y cada cosa que muestra de la escritura es súper contrario a lo que uno venía creyendo. A mí me pasó. Y sigue diciendo, ¿es por ventura que se ha cortado o achicado mi mano, o de suerte que no pueda redimir? ¿O no tengo yo poder para libertarlos? O sea, el conocimiento del Supremo no nos puede dar vida, no. El conocimiento del Supremo no nos puede unir, no. El conocimiento del Supremo no nos puede guiar al camino correcto, no. ¿Seguro? Para que se sorprendan, porque ya me lo han dicho. O sea que usted está diciendo que no va a morir. Yo, por favor, es que la escritura lo dice. Léase usted Juan 8:51, búsquelo y dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y los judíos en ese entonces entendieron que estaba hablando de la muerte física. Usted sigue leyendo el 52 y en el 52 dice, ahora sabemos que tienes demonios. ¿Sí ves? Se le burlaron. Abraham murió, los profetas murieron y usted viene a decir que el que guarda tu palabra no gustará la muerte. Pues sí, porque es que hasta el momento han guardado mandamientos de hombres. La pregunta que yo hago, usted que me está escuchando hoy, usted que tiene la oportunidad de escuchar esta videoconferencia, esta exposición, que se van a iniciar, donde se va a comenzar a exponer todo punto por punto, ¿se va a reír? ¿No va a ser una diferencia entre la luz y las tinieblas? ¿Entre la verdad y la mentira? ¿Entre la vida y la muerte? ¿Entre un conocimiento que viene de un Dios sabio a un conocimiento que viene de supuestos dioses que tiene uno que morir y ofrecerles un poco de don de sacrificios y adorarlos de unas formas tan chistosas? Mira, y sigue diciendo, sabed que a una amenaza mía haré que del mar un desierto, y secaré los ríos y se pudrirán los peces por falta de agua y morirán en seco. Toca saber qué es mar, toca saber qué son peces en el lenguaje divino, para uno venir, aquí quiere decir, ¿no? Aquí no quiere decir, Dios no quiso decir, Él lo dijo, quedó por escrito.
Y todo lo que tenía por decirnos está por escrito en las diferentes escrituras. Y sigue diciendo el 3, cubriré los cielos de tinieblas y los vestiré de un saco de luto. ¿Por qué está diciendo que cubrirá los cielos en tinieblas? También es necesario saber qué es cielos. Porque tinieblas, yo sé que ya saben que es oscuridad, estar en la mentira, estar en el error, y esto es lo que ha llevado al ser humano a la muerte. Pero entonces necesitamos ver la siguiente realidad para que entendamos el por qué cubrirá los cielos en tinieblas. Porque las personas creen que la venida del Supremo o la venida de las grandes enseñanzas es a complacer a cada una de las diferentes religiones o credos que hay, e incluyendo a Israel. Cristianos creen que Él viene por su instituto, precisamente, y los demás, baila, mueren quemados. E Israel piensa que viene un Mesías a difundir el mismo error que ellos vienen practicando, cuando ni lo uno ni lo otro sirve para la vida. ¿Y cuál es esa realidad que les estoy hablando? Vamos a leer Amós en diferentes versiones, en 3. En la primera dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Dice Jehová. Será de tinieblas y no de luz. ¿Por qué será de tinieblas y no de luz? Les repito, porque las enseñanzas regadas no son del Supremo, porque las enseñanzas regadas no conducen a la vida, porque las enseñanzas regadas dividieron, no unieron. Mira, en esta otra versión dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz sino oscuridad, ¿ve? ¿Sabe qué fue lo más duro que me dio a mí cuando comprendí? Los miles de seres humanos perdidos. Porque han regalado una, discúlpenme la expresión, una maldita falsa esperanza de resurrección física que no existe. Y muy pronto estaré subiendo lo que dice el Supremo, lo que aprendí de Él, andando con Él. Y no solo yo, junto con la comunidad, de la realidad. Por eso hay que trabajar. Por eso hay que ponernos pilas. Por eso hay que analizar. Por eso es necesario unirnos y darle el valor y el respeto a la vida. ¿No ve ahorita cómo están? ¿Y por qué Dios no viene a hacer las cosas? Porque nos toca a nosotros, por favor. Nos toca a nosotros como hombres y mujeres libres de pensamiento, que así como han tenido la capacidad para destruir, ahora tengamos la capacidad para construir, reconstruir. Véalo como lo dice en esta otra versión. Qué mal les va a ir a ustedes, los que esperan con ansias el día de mi llegada. No saben lo que les espera. No será día de luz, sino día terrible oscuridad. ¿Ve? Y no es que Dios venga a castigar, es que la verdad es diferente, se lo repito. Que la gente cree que el castigo son golpes, son torturas, no, ya el ser humano ha pasado por demasiadas cosas. Las cosas con el Supremo es la verdad, esa verdad que duele, esa verdad que se siente. Por favor, mire, hagamos un análisis inteligente, como siempre lo reiteraré, es necesario para poder comprender. Y vamos a leer en Job 34:10, dice así, vea, escúchenme ustedes que tienen entendimiento, todos ustedes que están viendo que la humanidad está perdida realmente y que quieren un cambio, pero que el cambio no llega a ponernos del punto A al punto C, así como si nada, no. Es un proceso y es un trabajo que se necesita de conocimiento, como todo lo que se ha hecho en la humanidad con conocimientos, así lo mismo es para la vida. Se necesita entender y comprender la realidad para despertar, para unirnos. Y dice así, escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo, ¿ve? Así como el conocimiento equivocado y los conceptos equivocados del carácter del Supremo han hecho que las personas se burlen, sé que hay personas inteligentes que dicen, no, todo lo que existe en el universo no apareció de la nada, pero es imposible que Él pueda pensar para mal, es imposible que Él pueda accionar para el error, ¿ve? Pues para ellos déjenme decirle que por eso Él es el Supremo, porque todo lo que hace lo ha hecho perfecto, las leyes del universo por eso son eternas, por eso esas mismas leyes están en mi cuerpo, lo que pasa es que es mi responsabilidad hacerla el cuidado respectivo. Y por eso estamos aquí, para mostrarles a ustedes cómo sería. Vea, en esta otra versión dice, escúchenme, en Santiago 2:5, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, en verdad? ¿No son ellos los que heredarán el reino de que Dios prometió a quienes le aman? ¿Ve? Por eso aquí cuando habla la gente cree que es en lo material.
No, estamos hablando de ricos que creen que ya saben todo, hablando del, repito, temas del Supremo del Universo. Hace poco hablé con una persona, quise demostrarle la marca de la bestia, porque según la marca de la bestia ha hecho un estudio y que esa es la marca y que esa es la marca, o sea, ya cree saber todo, sin entender que para uno saber o para ese conocimiento, para esa enseñanza, yo no la saqué, porque yo no tenía la mente, o no tenía la mente de Dios. Fue él mismo el que me la dio, por eso sé que ese era un error lo que le estaba mostrando. Y para ver que cuando usted va a Daniel 7:25, es uno de los textos del tema que habla clave de cuál es esa marca, y esa marca la tiene todo el mundo, qué es lo que está practicando y viviendo, en el error, sencillo, ¿ven? Así por eso necesitamos, ustedes que bueno, no entienden, intuyen que tiene que haber algo diferente, pues para ustedes que tienen ese anhelo ahí va, pero aquel que no quiera comprender que las enseñanzas tienen que venir del Supremo, pues esos son los ricos. Mira, por favor, gracias por su atención. Espero que hasta el momento usted, cada uno de los videoconferencias que se ha subido la esté analizando, que es para su propio beneficio. Y no se les olvide, somos el movimiento del reposo, trabajando para poder llegar a él, porque hasta ahora ninguno ha ingresado. Muchas gracias.